cuyo efecto Se da inicio a la conferencia de prensa liderada por el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, culminada la sesión del Consejo de Ministros realizada el día de hoy desde las 8 de la mañana. Escuchemos las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. De sus hijos, que lleven a sus hijos a vacunar. En el peor de los casos, se concluirá con la vacuna en el día en que concurran, el primer día en que concurran o los primeros días en que concurran a la clase. El ministro de Educación les dará a conocer sobre la disponibilidad de aulas, o sea, la refacción de aulas, las construcciones de aulas, sobre la contratación de docentes, y de todos los otros requisitos para que podamos llevar a cabo ese inicio de la educación presencial. Como hemos dicho, eso de todas maneras se lleva a cabo, porque la COVID nos ha perjudicado muchísimo con nuestra niñez, con nuestra juventud. He manifestado ya en otras ocasiones que lo más importante en la educación de un ser humano es la inicial, es la primaria. Allí aprendemos las primeras letras, allí aprendemos a leer, a escribir, allí aprendemos cómo jugando las 4 operaciones y las aprendemos muy bien. Allí aprendemos a hablar correctamente. Allí introducimos o introducen en nuestro cerebro los principales valores que tenemos y que nos conducen en nuestra vida. Eso es esencial, de manera que, reitero, que la educación presencial se inicia sí o sí el 28 de marzo próximo. En cuanto a la seguridad ciudadana, que también los hemos tratado, el señor presidente de la República ha dispuesto de que haya más presencia de las fuerzas policiales y de los militares en la calle para garantizar la seguridad de las personas. Pues eso es lo que nos han reclamado la mancomunidad de alcaldes con los cuales hemos tenido una reunión el día de ayer. La seguridad ciudadana es el problema más grave que tenemos en este momento, pero es el que lo vamos a resolver contra toda crítica que haya. Para nosotros lo primero, lo esencial es la vida, la integridad física, la salud, el patrimonio de las personas, de manera que vamos a convertir al país en uno de los países más seguros. Para ello, repito, la Policía Nacional tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas. Igualmente, el ministro del Interior tendrá que trabajar intensamente con las juntas vecinales, también con los serenazgos que contribuirán a la seguridad ciudadana. Se atacará muy seriamente a los mercados donde se venden cosas robadas. La compra y venta de cosas robadas no está permitido, de manera que no queremos quejas a partir del día de mañana cuando se hagan esos operativos para terminar con la inseguridad ciudadana. Queremos que todos contribuyamos en esto en beneficio del país. La prensa también, para combatir, por ejemplo, este negocio, el trabajo más antiguo de la prostitución en las calles, lo cual hace muchísimo daño, especialmente a la juventud, con la transmisión de enfermedades sexuales que a veces son incurables. Yo he constatado en los penales a personas atacadas con el SIDA que se encuentran en una situación sumamente calamitosa. Es inaguantable para un ser humano ver a otro ser humano que se encuentra en esas condiciones. De manera que todos debemos contribuir para limpiar nuestras ciudades, para brindar seguridad, para que todos vivamos con paz, con orden, y podamos desarrollar nuestras actividades libremente, sin correr ningún peligro. En cuanto al proyecto que existe en el Congreso de la República sobre
el otorgamiento de la CTS, el 100% no de la CTS a los docentes, pues ahora existe el 14%, se tiene que llegar al 100%, pero por etapas. Eso nos lo va a explicar o les va a explicar el ministro de Economía. La evolución al detalle de los aforos lo vamos a presentar el día viernes, porque se están completando el estudio científico del que se ha hablado en el Ministerio de Salud. Allí contamos con los científicos calificados para que podamos realizar la flexibilización en los aforos y que eso va a ser, por supuesto, muy beneficioso para la apertura del mercado. El principio nuestro fue y será siempre primero la salud, después la economía. Ahora la salud, con las medidas que se han tomado, que se han llevado a cabo, con la vacunación masiva que se está llevando a cabo, nos permite disminuir los aforos. En cuanto al apoyo social, la ministra Dina Boluarte también les va a explicar lo que estamos haciendo en ese campo. Entonces, cedemos la palabra al señor ministro de Educación. Bien, buenas tardes con todos, estimados colegas también. Estimados colegas también, buenas tardes con todos y con los periodistas presentes en esta reunión. Efectivamente, estamos nosotros trabajando muy fuerte diversos temas para el inicio de clases el 28 de marzo. Uno de ellos es la contratación docente. En contratación docente y en cargaturas, por ejemplo, en el caso de directores, tenemos casi cubierto el 100% de directores de las instituciones educativas designadas o encargadas. Respecto a la contratación docente, estamos en cerca del 75% ya de contratación docente. Este fin de semana o los primeros días de la próxima se estará llegando al 100%. Ahí hay una práctica, muy buena práctica de todas las direcciones regionales. No tenemos inconveniente y estamos trabajando a efectos de que también antes del inicio de clases esté cubierto al 100%. Respecto a la situación de transporte de materiales educativos, el Ministerio de Educación ya ha trasladado en un 86% hacia las regiones. Ahora están en las UGELs. Las UGELs han iniciado el proceso de traslado de los materiales educativos a las instituciones educativas y ahí estamos en un avance del 30% y esperemos que esto se cubra porque están desarrollando los procesos de licitación para el transporte que hacen, les corresponde a las unidades ejecutoras, en este caso a las UGELs. Igualmente, respecto a mantenimiento de locales escolares, ahí quería yo informar en detalle respecto a lo que significa el mantenimiento de locales escolares. Se ha distribuido para este tema 295 millones de soles a nivel país, a todas las instituciones educativas. Este abono va directo al director de la institución educativa. Se ha ya abonado 207 millones. Eso significa de que hay un porcentaje, un poquito más del 30%, que todavía no han hecho efectivo ese monto. Ahora, allí hay que rellenar, los directores de las instituciones educativas rellenan una ficha para expresar qué es lo que van a hacer, en qué van a invertir. Una vez aprobada esa ficha, ellos empiezan a ejecutar. Es necesario conocer que por este mismo concepto las instituciones educativas han recibido el 2020, el 2021 y el 2022. Significa que ellos tienen de 3 años consecutivos mantenimiento de locales escolares que debieran haberlo ejecutado. Es más, se está abonando a las instituciones educativas, a los directores, lo relacionado al tema de kits de higiene, que es para la compra de jabones, de alcohol, de gel, de papel higiénico, de toallas, y las mascarillas están depositadas o están en el presupuesto de las UGELs.
las UGEL están haciendo el procedimiento administrativo, el proceso administrativo de compra, para comprar y sean distribuidas a cada una de las instituciones educativas. Este kit de bioseguridad se trata de las mascarillas. Entonces, también el 2020 y el 2021 las instituciones educativas han recibido ese monto y tienen en stock. Nosotros en la última verificación que hemos hecho, tanto en Tumbes como en Piura, hemos observado que los directores tienen en stock almacenado y que todo lo presupuestado y señalado en el abono que se les ha hecho, eso va a corresponder a mayo, junio, y seguro que estaremos haciendo un abono adicional para cubrir, porque nuestra responsabilidad es cubrir hasta el 31 de diciembre. Otro aspecto que quería también señalar es que se ha conformado el comité multisectorial. Mañana tenemos una evaluación respecto a las responsabilidades de cada sector y allí estamos avanzando en forma multisectorial a efectos de atender la situación de demanda para el acondicionamiento de locales escolares. Es necesario precisar que la gran brecha que significa sustituir la infraestructura que está deteriorada, es decir, sustitución total, alcanza 111.000 millones de soles. Por eso es que en esta coyuntura de emergencia educativa, nuestra preocupación es el acondicionamiento de locales escolares. ¿Qué significa eso? Significa de ver cuando las instituciones educativas están seriamente deterioradas, estamos en la asignación de aulas prefabricadas, estamos en la situación de buscar dónde pueden alojarse los estudiantes para no perder el derecho a la educación. Hemos estado en el caso de Tumbes y aquí yo quiero agradecer el rol que está cumpliendo la prensa porque ellos identifican, informan, pero a veces algunos casos que estamos haciendo el seguimiento no concuerda con la realidad. Por ejemplo, se informó en un medio de prensa en el sentido que el colegio El Triunfo de Tumbes peligraba la atención de 2.000 niños y nosotros hemos estado en El Triunfo y resulta cuál es la preocupación allí. Efectivamente peligra, pero no por la responsabilidad nuestra, sino del gobierno local. Alrededor de esa institución educativa hay una acumulación de desechos, de basura, y que eso hemos recurrido y hemos señalado para que la autoridad local debe dejar limpio las calles. Y el resto de los ambientes, de la infraestructura, está totalmente óptimo y hemos recomendado para que se haga la limpieza respecto a la maleza crecida en estos 2 años que no se ha atendido. Igualmente hemos estado, por ejemplo, en la localidad de Zorritos. Hemos visto allí, por ejemplo, el director de la institución educativa nos indica que necesitan 27 millones para una nueva infraestructura. Por cierto, ese es el anhelo que ellos tienen porque están cumpliendo 50 años. Pero hemos observado que la infraestructura está adecuada todavía porque tiene 20 años de antigüedad y tienen un pabellón, vamos a decir, con 8 aulas que no están usando y tienen paralelo usando 2 aulas prefabricadas que finalmente pueden servir en otra institución educativa. Entonces lo que estamos buscando es motivar a los directores para con liderazgo, con autonomía, puedan solidariamente atender a las que necesitan. Y ahí el rol del director de UGEL es fundamental. Yo quiero agradecer a los padres de familia, a los directivos, a las instancias de gestión educativa descentralizada, las UGELs y las DERES, que están haciendo todo el esfuerzo posible para dejar acondicionado y el 28 inicien clases. Y aquí un dato más, he recibido la comunicación que hay regiones que van a empezar el 14 de marzo, caso Ayacucho, caso Huánuco, que han comunicado y están trabajando fuertemente el tema para que el inicio de clases sea en esas fechas. Estoy dispuesto a sus preguntas para de repente hacer alguna especificación y alguna precisión que amerite. Muchas gracias. Muy bien. Señor Ministro del Interior. Fueron las palabras del Ministro de Educación, Rosendo. Gracias, señor Premier. Con respecto al Ministro del Interior, Alfonso Chavarri, quien informará sobre temas de seguridad ciudadana. Hemos tenido una reunión con las mancomunidades de Lima. Han participado 41 alcaldes, los cuales hemos coordinado referente a la problemática de la seguridad ciudadana. Ellos están apoyando a la policía, poniendo a disposición sus unidades móviles,
sus patrulleros, sus efectivos de serenazgo para hacer un trabajo conjunto, una fusión entre serenazgo, la Policía Nacional y a través de la Policía Nacional participar a las juntas vecinales a través de la información que deben brindar ellos a los comisarios para este trabajo de la seguridad. Necesitamos en la calle patrullaje a pie. Entonces, sobre el particular, hoy día en la sesión del Consejo de Ministros he solicitado al Ministro de Defensa que nos incremente mayor cantidad de efectivos de la Fuerza Armada para que ellos patrullen las calles juntamente con la policía. Paralelamente a esto, de este patrullaje a pie, que es necesario porque es disuasivo, entonces se realizarán los operativos que continuamente venimos realizando en lugares focalizados que la policía ha ubicado y están dando logros positivos, como lo han podido apreciar ustedes el día de hoy en la presentación que se ha tenido en la región policial Lima. Asimismo, se hace conocer que con respecto a la otra línea, porque esta es la línea preventiva, que estamos realizando la prevención en cuanto al patrullaje, la otra línea es la línea de la investigación, que para esto, como hay habido y hay algunos y varios actos delincuenciales como el asesinato de 2 personas en la calle Cepita y otros más, entonces se nombra a través de la inteligencia que tenemos de nuestras unidades, se ha formado equipos con Vinincri y las unidades especializadas para que realicen las investigaciones, hagan el seguimiento, traten de ubicar, identificar y capturar a estos malhechores que vienen acechando en estos lugares con este tipo de delitos. Por otro lado, decir a la colectividad, a la ciudadanía que tenga fe en la policía, esto del estado de emergencia no es una solución total, es parte de la solución. Entonces, esto es transitorio, no es todavía. Nosotros tenemos que atacar al meollo del problema, que es la criminalidad, es la delincuencia. Entonces, esto lo estamos realizando con los equipos de inteligencia, con el patrullaje, con la participación conjunta y la fusión de policía, serenazgos, juntas vecinales, barrio seguro, y por el otro lado, con el apoyo de nuestra Fuerza Armada, que, como les vuelvo a repetir, nos va a incrementar mayor número de efectivos militares para que ellos patrullen los diferentes puntos de nuestra ciudad. Eso es todo. Gracias. El señor Ministro de Defensa también. Buenas noches, señores periodistas. Gracias, señor Premier. Bueno, como ha dicho el Ministro del Interior, estamos trabajando en patrullajes, vamos a intensificar estos patrullajes. Tenemos resultados concretos, estamos en estos últimos 15 días, hemos realizado 184 operativos en aproximadamente 28 lugares que son los más críticos. Definitivamente se están haciendo trabajos con mucha inteligencia, golpes de mano que normalmente se hacen en horas de la madrugada, de la noche. Quizás la percepción no es tan fuerte porque todos estos operativos se hacen, como ustedes sabrán, con mucha reserva para poder desarticular las bandas que en este momento tenemos alrededor de 7, 8 bandas por operativo. Entonces, sí se están desarticulando y dando golpes importantes. La policía es la que interviene directamente, las Fuerzas Armadas dan la seguridad y el apoyo perimétrico para poder hacer realidad y lograr los objetivos de estos operativos. Yo pienso que con la estrategia de involucrar en forma más activa a los gobiernos locales, a través de sus serenazgos, a través de las juntas vecinales y la población, vamos a tener éxito en lograr una ciudad mucho más segura. De eso tengan la certeza. Gracias.
Sobre apoyo social no les va a informar la ministra y vicepresidenta, doctora Dina Boluarte. Gracias, Premier. Señores de la prensa, muy buenas tardes. El tema que hoy hemos tratado en el Consejo de Ministros respecto del apoyo social a las personas damnificadas es del derrame de petróleo ocasionado por la empresa Repsol. Al respecto, los equipos técnicos de los ministerios de Producción, Economía, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social están trabajando para poder elaborar y sincerar el padrón a través del cual y mediante la pagaduría del programa de pensión 65 se va a hacer llegar un bono a las personas que hayan resultado damnificadas por este derrame de petróleo. Seguramente en el próximo Consejo de Ministros estaremos haciendo conocer a través de ustedes a las personas la fecha en que vamos a iniciar el pago de ese apoyo económico en el sector del litoral afectado por este derrame de petróleo. Gracias, Premier. Gracias. Buenas tardes. Sobre el derrame de petróleo, el ministro del Ambiente les va a informar en forma concreta qué cosa hay en este momento sobre este desastre que nos ha ocurrido. Del Ambiente, Modesto Montoya. Primer ministro, gracias, señores periodistas y señoras. En cuanto a la acción que tiene el Ministerio del Ambiente en este derrame de petróleo, nos inscribimos sobre todo a la parte de la fiscalización, de la medición de los contaminantes, de los daños que están ocasionando y exigir a la empresa que repare y que vuelva a la situación anterior. Hasta ahora no han cumplido casi ninguna de las disposiciones administrativas, motivo por el cual se le ha impuesto una multa coercitiva que es pequeña porque así lo permite las normas. Sin embargo, como siguen incumpliendo, se proyecta que al final las multas administrativas van a llegar a 304 millones de soles. Eso no quita que, por otro lado, habrá el procurador ambiental realizará juicios a la empresa para que enfrente su responsabilidad civil, es decir, que tiene que pagar todo lo que el Estado gasta y todo lo que los trabajadores dejan de percibir por este derrame. De modo que no deba creerse que hay una debilidad, sino que se está aplicando las normas. No podemos irnos contra la norma porque de lo contrario, como saben muy bien los abogados, podríamos cometer un error que al final va a salvar a la empresa. Hay que ir, como se dice, de acuerdo al proceso de derecho justificado y de acuerdo a ley. Eso es lo que puedo informar por el momento. Sobre el avance de las vacunas, el ministro de Salud. Buenas tardes a todos los periodistas. La campaña de vacunación no puede parar. Estamos trabajando arduamente en esto y ya en lo que va de la primera dosis tenemos un 83% del avance, la segunda dosis un 72%, la tercera dosis tenemos un 29%. En el grupo etario de 5 a 11 años, en los niños, nuestra meta es 4.200.000. Hemos llegado al momento a 1.843.000, lo que hace un 43% de avance. Y ahora en reunión de sesión del Consejo de Ministros, hemos también, se ha visto la zona donde hay baja cobertura y con un trabajo en equipo vamos a desplazarnos a los lugares donde hay baja cobertura con el apoyo del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y otros. Sánchez sobre comercio exterior y turismo. Palabras ahora del ministro Roberto Sánchez, titular del sector comercio exterior y turismo.
Ciertamente que la apertura del comercio, la reactivación de la economía, luego de todo este tiempo tan difícil de la pandemia, sí nos tiene a nosotros muy buenas noticias como gobierno. La letalidad respecto a la primera ola ha caído en 10 veces en esta tercera ola. Hay una disponibilidad del 40% de camas para atención en los cuidados de emergencia. Y hay una vigilancia epidemiológica muy activa por todos los equipos sanitarios, liderados por los médicos, los profesionales de la salud, las enfermeras y los técnicos. Todos esos elementos hacen de que ahora haya condiciones. Si bien es cierto ahora el 80% de aforos, que es casi la regla en función al riesgo epidemiológico en las provincias, hoy estamos afinando los sustentos adecuados, no solamente por cómo es aquí en el Perú, sino también en toda la región. Colombia está liberado al 100% de su reactivación en todos los ámbitos de su economía. Igual también otros países de la región. En las próximas horas, el equipo liderado por la Autoridad Sanitaria, el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Producción, Ministerio de Desarrollo Social y nosotros como Comercio Exterior, como una política de gobierno, se va a precisar el día viernes las condiciones de cómo vamos a reactivar y abrir también las posibilidades de comercio, espectáculos, turismo, restaurantes, en un contexto además donde celebramos y nos alegramos que como gobierno no es una política sectorial, sino una medida de Estado. Así se cifró la prioridad de este gobierno. Por eso, en ese trayecto también, el día de mañana, el presidente de la República liderará la presentación de los resultados de comercio exterior a diciembre 2021. Será un evento muy importante con autoridades del gremio exportador, de las agencias agrarias, los gobernadores, para como gobierno también decir y plantearnos mejores metas y retos de ampliación de esa frontera de beneficio y desarrollo, de reactivación, manteniendo siempre el cuidado de la vida y de la salud. Estaremos atentos y lo invitamos a todos mañana a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones. Muchas gracias, Premier. Sobre reactivación económica, el ministro de Economía. Fueron las palabras del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Ahora palabras del ministro de Economía, Oscar Graham. Quería empezar con el mensaje del gobierno del presidente Castillo. Lo que hemos aprobado el día de hoy, hemos discutido en Consejo de Ministros, ha sido el reconocimiento al justo reclamo de los docentes en términos del reconocimiento de la CTS. O sea, la CTS hoy día es de 14% y el reconocimiento que es justo es pasar al 100%. Por eso es que estamos proponiendo, haciendo una propuesta a la autógrafa presentada, la 129 por el Congreso, que va a implicar que en la propuesta que presentamos como gobierno, ese ajuste se va a dar de manera gradual. Vamos a empezar con 50% este año, 70% el año 2023 y vamos a llegar el año 2024 al 100%. Esto reconociendo, como digo, el justo reclamo del personal docente, pero siendo responsable con la disponibilidad de los recursos públicos. Además, en el marco de la delegación de facultades, hemos aprobado el fortalecimiento del Banco de la Nación, que va a permitir una capitalización automática y hacer que el Banco de la Nación pueda modernizarse en su rol, tanto de pagaduría del Estado como el importante rol de inclusión financiera. Adicionalmente, hemos aprobado otro decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta y que permite precisamente hacer un procedimiento más expeditivo en términos de la determinación del incremento patrimonial no justificado. Con lo cual, seguimos con la lucha frontal contra la elusión y la evasión tributaria y una tributación más justa. Gracias.
Las demás ministras y ministros intervendrán, ¿no?, de acuerdo a las preguntas que formulen ustedes. Fueron entonces las exposiciones de los diversos titulares de sectores. Ha indicado el ministro de Comercio Exterior y Turismo que el día viernes se anunciarán las nuevas medidas en torno a los aforos en restaurantes y otro tipo de locales para la reactivación económica. Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, señaló las estrategias que se toman en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Indicó que se ha solicitado se incremente el número de efectivos de las Fuerzas Armadas para que acompañen el patrullaje que realiza la Policía Nacional. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, al titular del MIDIS, indicó que en los próximos días se conocerá la fecha en la que se empezará a pagar el apoyo social a los pescadores y todas las personas afectadas por el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Repsol el 15 de enero. En estos momentos, la prensa realiza las preguntas a los ministros de Estado tras su exposición. Escuchemos la participación. En cuanto a estos temas, gracias. Muy bien, con relación a las motos ya lo aclaré. Había una mala información, no sosteniendo que hemos presentado un proyecto de ley en el sentido de que se prohíbe que en las motos se conduzcan pasajeros en todo el país, lo cual no es cierto. Ya lo manifesté en una ocasión, no sé por qué vamos a tener que manifestarlo varias veces. Hay ciertos parámetros, ciertas reglas para establecer la prohibición de pasajeros en las motos, que las motos sean solamente no con el conductor. De manera que eso está claro, no hay ninguna norma que esto tenga que regir, no a nivel nacional diciendo no se conducirán pasajeros en las motos. Eso no hay, eso lo establecerá el ministro del Interior con el ministro de Transportes y Comunicaciones en qué lugares se va a prohibir, ¿no? El hecho de que dos personas puedan ir en dos motos. Las razones, dos personas en una moto. Las razones ya ustedes lo conocen, lo conocemos todos los peruanos. Es que mediante este instrumento se están cometiendo gran cantidad de delitos en Lima. De manera que es eso. No vamos a expedir una norma que vaya en contra de aquellos ciudadanos en aquellos lugares donde la moto es el único medio de sustento, por ejemplo. No, nosotros expedimos las normas no como aquellos anteriores que nos critican, ¿no?, y que han hecho muy bien seguramente las cosas. Nosotros lo hacemos de acuerdo a la realidad social. Nosotros no vamos a afectar a la persona por afectar. Somos personas razonables. Con relación a los serenos, pues ya están trabajando, ya se han puesto de acuerdo los municipios para que trabajen conjuntamente con la policía. El de que se pueda armar a los serenos, hemos dicho, con armas no letales, eso está en estudio. Todavía no tenemos al respecto ningún proyecto de ley, pero sería con armas no letales. Y no seríamos el único país que establece eso. Creo que he respondido a todos los extremos de su pregunta, ¿o queda algo sin responder? Muy bien. Siguiente pregunta, Raúl Egusquiza, del Diario La República. Muy buenas tardes, ministro. Bueno, mi pregunta es esencialmente para el ministro Alfonso Chávarri. El día de ayer, en una conferencia a través de una presentación policial, usted indicaba que el 90% de robos en Lima Metropolitana se da a través de motos. Quería saber de dónde saca esta cifra. Y a continuación también con el tema de la prohibición de 2 personas en moto, acotando la pregunta del colega, es que si se va a haber restricciones tanto para los periodistas que se trasladan en moto a nivel del Perú y como las personas que es esencial ese transporte para poder laborar, ¿no? En tanto, al ministro de Economía también se le quería preguntar si las MIPES de Gamarra exigen que se aplique salvaguardas a las prendas importadas de China y Bangladesh, las cuales ingresan a un precio mucho menor y generan mano de obra masiva. Adelantaron ellos que el Produce y el Mincetur se ha comprometido a esta causa. Ahora, en tanto, ¿cuál es su postura al respecto? Y si es que apoyará la aplicación de salvaguardas para no perjudicar más a la mano de obra local. Muchas gracias.
Con respecto a su pregunta que me hace, ¿de dónde saca esa información? Esa información lo saco de las estadísticas de acuerdo a la modalidad de robos, a la modalidad de delitos que se vienen cometiendo en Lima y Callao. De acuerdo a esas cifras, nosotros le hemos brindado el día de ayer esa información. Y con respecto al tránsito de 2 personas en una moto, como acaba de indicar el señor Premier, ya se está regulando, se está aclarando de que eso se determinará en ciertos lugares álgidos de la capital, pero no va a ser extensivo a carreteras u a otros lugares del Perú, especialmente, por ejemplo, la selva, que es un modus vivendi utilizando la moto u otros lugares. Entonces, exclusivamente eso será mientras dure el estado de emergencia. El señor ministro de Economía, sobre las prendas importadas de China. Gracias. Al respecto, hay todo un proceso que se tiene que seguir, es un informe y una evaluación que tiene que hacer el DECOPI, y luego de ahí se tiene que hacer una evaluación por parte de los ministerios involucrados. En lo que respecta a las posiciones que han tomado, que mencionas del ministro de la Producción y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, no entiendo yo que haya habido un pronunciamiento, porque obviamente eso tiene que seguir un procedimiento y no se puede adelantar opinión hasta tener la evaluación técnica respectiva. Y en ese sentido nosotros somos respetuosos de ese procedimiento. Gracias. No se escucha, por favor. Excepciones. Ministro claro Chávarri, la pregunta fue concreta en sí. Si es que iba a haber algunas excepciones para los colegas que se trasladan a nivel del Perú en motos lineales, colegas de prensa, para ser más exactos. Muchas gracias. Conforme. Eso está en estudio y se va a regular sobre lo que usted me acaba de indicar. Solamente quiero aclarar que no hay prohibición a nivel nacional, de trasladarse en moto a nivel nacional no la hay, excepciones tienen que haber. Excepciones, por ejemplo, la policía que se tiene que trasladar en moto, excepciones, por ejemplo, que soliciten ustedes porque se van a trasladar en moto. Claro que allí se van a tener que tomar además otras medidas administrativas sobre el casco, por ejemplo, que no debe ser oscuro, sino que tiene que ser transparente, sobre la placa de la moto que debe ir en un lugar visible. No son medidas administrativas que se tienen que tomar, pero todas conjuntamente a combatir la inseguridad ciudadana, que creo que todos los peruanos estamos de acuerdo en que se combata la inseguridad ciudadana. Creo que todos los peruanos estamos de acuerdo en que el Perú se convierta en un país seguro. ¿El ministro del Ambiente quería hablar? Era al final, pero bueno, si se me permite hacer una aclaración. He señalado que las multas podrían llegar a 304 millones, no que van a llegar, porque todo es un proceso sancionador con el debido proceso, pero aprovecho también para decirles que se ha declarado en emergencia ambiental y esto va a ser, está acompañado de un plan de acción en 3 ejes, un eje de laboratorio, digamos, para analizar científicamente los contaminantes y los límites, un eje de salud que va a ser en coordinación con el Ministerio de Salud y un eje institucional para que de manera conjugada, coordinada, tomemos las medidas para resolver los problemas de los habitantes. Brevemente, eso es lo que tengo que añadir. Sí, él se ha referido a las multas a Repsol por el derrame del petróleo. Siguiente pregunta a cargo de Janelis Martínez, de RPP. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Usted que encabeza el gabinete ministerial, señor Aníbal Torres, queremos saber si ha tenido alguna conversación de repente con el presidente de la República respecto al trato de la prensa. Siempre se ha mencionado, se ha reiterado que las puertas están abiertas. Sin embargo, durante los últimos días hemos visto algunos calificativos desafortunados contra algunos medios de comunicación y algunas actividades oficiales en las que incluso se ha restringido el ingreso para nosotros que hacemos nuestro trabajo. ¿Va a seguir este trato? Esa
Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta también respecto a que se está impulsando una nueva moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y ya han presentado también una moción de interpelación al ministro de Salud, Hernán Condori, en la que deberá responder una serie de cuestionamientos que han quedado al aire desde que juramentó en el cargo. ¿Qué decisiones se van a tomar teniendo en cuenta que están a puertas de presentarse en el voto de confianza, para solicitar el voto de confianza, y también teniendo en cuenta que algunas bancadas han condicionado algunos cambios en las diferentes carteras para dar o brindar este voto de confianza? Gracias. Muy bien. Con relación a lo del presidente, el presidente ya pidió disculpas y me parece que eso es suficiente, ¿no? La prensa tiene toda la libertad de informar, a nadie se le impide que informe. Nosotros los ministros somos difamados permanentemente, yo he sido difamado no sistemáticamente y no he hecho nada. Claro, mientras estoy en el ministerio, porque después tengo que defenderme, no se va a quedar eso así, ¿no? Ustedes tienen todo el derecho de informar, inclusive tienen el derecho de no decir la verdad, porque en muchísimos casos no se dice la verdad. Nosotros decimos algo, no decimos absolutamente nada. Nosotros no hemos dictado ninguna medida contra la prensa, ninguna. Hacen preguntas al presidente sobre que declaró en la Fiscalía en una forma y ante el periodismo en otra forma. Señores periodistas, las cuestiones que son materia de investigación fiscal o judicial no se debaten públicamente, no. Esas investigaciones son reservadas. Los que han incurrido allí en violación a la ley son aquellos que les han entregado a ustedes la declaración del presidente y esos deberían ser investigados. Lamentablemente estamos en el Perú y nuestro sistema judicial es así. Pero en una palabra, señores, las cuestiones que se están debatiendo en el Ministerio Público o en el Poder Judicial no se debate ante los medios. Gracias. Quisiera agregar sobre el particular. Con respecto, de repente ha habido un exceso en cuanto a la seguridad del presidente. Entonces, la seguridad busca, primero, mantener referente al contagio del COVID, ¿no? Porque había demasiadas personas y demasiados periodistas que se le acercaron al señor presidente. Y esto es bueno para ambos. Segundo, también por velar la seguridad del presidente. Y bueno, pues si ha habido algún exceso por parte de la seguridad, esto se corrige. Pero la prensa tiene la opción de acercarse tanto al presidente, a los ministros, para solicitar información y nosotros estamos llanos a brindarles los datos, la información que ustedes nos solicitan. Claro que debo no recalcar aquí, completar la información. Ustedes saben que el presidente ahora y los ministros también, o varios ministros, somos víctimas, ¿no?, de las amenazas. Y es lógico, es natural que tengamos que prestarle seguridad, especialmente al jefe de Estado. Eso no ocurre solamente aquí. ¿Por qué se saca eso en el sentido de que es un hecho aislado que ocurre solamente aquí? Ocurre en todo el mundo. Ocurre con el presidente Biden, ocurre con el presidente ruso, ocurre con cualquier presidente europeo. Vivimos en una ciudad insegura. Yo he sido víctima del ataque de personas que gratuitamente han ido a mi casa e incluso a querer entrar en la casa, ¿no? El grupo, no sé cómo lo llaman allí, de la resistencia. Que el Ministerio Público no hace nada, que están allí, están identificados. Ellos han incurrido en delito y en delito perseguible de oficio, pero sin embargo el Ministerio Público no hace nada. Es nuestra realidad social. Sabemos en dónde estamos, pero hay que proteger la vida del primer mandatario. Última pregunta a cargo de Katia Gutiérrez de Canal N.
Ministros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo quería hacerle dos preguntas puntuales. Una respecto al proyecto de ley aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso sobre la colaboración eficaz, en la Comisión de Justicia del Congreso sobre la colaboración eficaz. Algunos expertos señalan que esto beneficia a las organizaciones criminales porque les reduce el tiempo para validar una colaboración eficaz. De llegar al Ejecutivo, ¿observarían esta ley o cuál sería la propuesta de repente que imagino ha tenido en algún momento el Ministerio de Justicia o no lo ha tenido, o cuál es su postura al respecto? Y lo otro es la acusación constitucional contra el presidente de la República. La congresista Norma Yarrow acaba de anunciar que va a ser suya esta acusación constitucional, una acusación que presentaron algunos abogados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que este viernes 25 vencía el plazo para emitir un pronunciamiento por parte de la subcomisión. Ya la congresista Norma Yarrow ha hecho suya esta acusación constitucional. Un poco su perspectiva sobre ello. Gracias. Bien, sobre el proyecto de colaboración eficaz, no es difícil darse cuenta. Ya ustedes lo han dicho. Eso beneficia, ¿no?, a aquellos criminales, por ejemplo, de lava jato, a los grandes criminales. Quizás allí el Congreso no ha advertido esa situación. Nosotros, claro, en su oportunidad tendremos que recordarle, ¿no? En esas investigaciones se requiere a veces de mucho tiempo. Hay que solicitar información al extranjero, información a los bancos, hay que realizar peritajes y muchas veces eso no se puede hacer de la noche a la mañana para poder convalidar la colaboración eficaz. Lo que hay que hacer en el Perú es ponernos de acuerdo todos para combatir la corrupción. Ese debe ser nuestro norte. Hay que combatir a la corrupción, porque la corrupción nos tiene en esta situación, en las contrataciones del Estado. Miren ustedes, no son decenas, no son centenas, son miles de obras que se encuentran paralizadas por la corrupción. Los grandes estudios, ¿no?, entre comillas, por supuesto, los grandes estudios han orientado esos contratos ¿para qué? Les voy a decir en forma fría, para robarle al Estado, para que los concesionarios de las licitaciones, los adjudicatarios de los concursos públicos, etcétera, ¿no?, cobren adelantos por avances de obra que no han realizado y al final abandonan la obra y se van al arbitraje. Y en el arbitraje eso dura años. ¿Quién se perjudica? Nos perjudicamos todos los peruanos. Nosotros lo que queremos es resolver esa situación. ¿Cómo? Modificando la ley, por supuesto, para el futuro, para los casos anteriores, vamos a hacer otro estudio para ver la posibilidad de hacerlo. Pero modificando para el futuro ahora en todo contrato, vamos a proponer una modificación a la ley de contrataciones del Estado, proponiendo, ¿no?, que se introduzca una cláusula allí de resolución expresa, ipso iure, de pleno derecho, sin laudo arbitral. O sea, la administración, el contratista incumple, la administración resuelve el contrato automáticamente, liquida la obra hasta ese momento, lo que se ha hecho hasta ese momento. Y luego continúa la ejecución, por supuesto, por los mecanismos, ¿no?, señalados en la ley. Eso independientemente de que el contratista siga algún laudo arbitral o algún proceso judicial, ¿no? Yo en el Ministerio de Justicia he encontrado tremenda resistencia a eso, como si fuera cosa del otro mundo. Pero ya nos conocemos, ¿no? Yo no soy un ignorante en derecho, yo conozco el derecho, al menos la parte de la disciplina que yo he estudiado y he enseñado en la universidad. Y entonces sé cómo hacerlo y vamos a proponer ese proyecto de ley. Hay que combatir a la corrupción desde el sistema de justicia, o sea, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, desde el Ejecutivo,
desde el Congreso de la República, porque esto requiere también pues de leyes que faciliten la investigación y sancionar a los delincuentes, pero aquí nos está proponiendo una ley que no beneficia al país, sino protege a la corrupción, y eso me parece que no está bien. No estoy diciendo que el Congreso lo está haciendo intencionalmente, no, sino que a veces se cree, se piensa, que se hace bien, decir estos procesos demoran mucho, entonces hay que simplificarlos. Pero se está haciendo todo lo contrario a combatir la corrupción. ¿Cómo? No escuché. Una vez que la ley sea aprobada, porque todavía no ha sido aprobada la ley, se estudiará. Si es necesario, se observará totalmente o se hará una contrapropuesta. Gracias por su presencia. La conferencia ha concluido. Buenas noches. Muchas gracias. Titular de la PCM, el jefe del gabinete, Aníbal Torres, quien lideró esta conferencia de prensa junto a sus ministros de Estado. Retomamos a la programación habitual de TV Perú.